Buenos días, bienvenidos a la tercera microclase, niveles de organización de los seres vivos. Desde el tema anterior estudiamos la célula y sus partes. También estudiamos y ya sabemos que la célula es la unidad básica de organización de la vida. La célula es la unidad anatómica y fisiológica mínima de todos los seres vivos y que todos los seres vivos están constituidos por células. Entonces, la vida es la propia célula. Los organismos, o más bien los seres vivos en general, al igual que cualquier otra estructura del universo, están formados por materia. La materia está definida como la sustancia que forma los cuerpos físicos. En otras palabras, se trata de todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, como ven en el diagrama, la materia se organiza en diferentes niveles de complejidad. Estos niveles son crecientes y están denominados niveles de organización. En este caso, vemos lo que corresponde a dos niveles, que son los niveles de átomos y los niveles de moléculas, que son los niveles que además tratamos en el primer tema de los bioelementos y de las biomoléculas. Aquí los tenemos a los dos. Cada nivel proporciona a la materia propiedades que no se encuentran en los niveles inferiores. Por ejemplo, las propiedades de una molécula conformada, como por ejemplo la molécula del agua, por dos hidrógenos y un oxígeno, no son las mismas propiedades de cada uno de estos elementos por separado. Los sistemas vivos tienen bases químicas, como ya lo vimos en el tema de los bioelementos y de las biomoléculas, pero la cualidad de vida por sí misma surge a nivel celular, es decir, la vida surge en el momento en que surge la célula. Como mencionamos antes, la célula es la vida propia y todos los organismos están formados por células. Las células se juntan para formar tejidos, como lo vemos acá. Las células se juntan para formar los tejidos se juntan para formar los órganos se juntan para formar los sistemas y los sistemas se combinan para formar de alguna manera un organismo. Las interacciones entre los componentes de cada nivel y de los niveles debajo de él permiten el desarrollo del siguiente nivel. Es decir, no podremos tener un nivel tejido si anteriormente no tenemos células. O no podremos tener un nivel organismo si antes de este nivel no tenemos un sistema de órganos o no tenemos unos órganos como tal. Esto, por supuesto, refiriéndonos a organismos más evolucionados. Ahora bien, los niveles van desde las partículas subatómicas hasta organismos complejos, lo que a su vez forman comunidades que se relacionan unas con otras por el flujo de energía y la materia. Cada una de las partes que componen de los seres vivos cumple una función determinada. El último nivel de organización biológica es la biosfera. La biosfera resulta de interacciones recíprocas entre los organismos que la componen, es decir, entre los componentes de los reinos de la naturaleza. Me refiero a los hongos, las plantas, los animales, las bacterias y las interacciones que estos tienen con los factores físicos del ambiente. Si nos vamos a este dibujo, partimos de un organismo solo, un organismo que se relaciona con unos iguales a él formando una población. En esa población, esta población de organismos se relaciona con otras poblaciones de organismos, como se ve en este ecosistema, conformando el nivel comunidad. Y a todo esto, como ya les dije, conforma el nivel ecosistema. Más adelante está el nivel bioma y por último el nivel biosfera. Ahora bien, en este esquema resumimos o se resumen los niveles de organización biológica de los seres vivos, partiendo desde el átomo, la molécula, organelos celulares, la célula, el tejido, el órgano, el sistema de órganos, el organismo, la población, la comunidad, el ecosistema, el bioma y por último la biosfera. Vamos uno por uno. Antes del nivel atómico que tenemos aquí, también podemos mencionar un nivel subatómico formado por las partículas constituyentes del átomo, los protones, los neutrones y los electrones. Le sigue el nivel atómico. Un átomo, por ejemplo, un átomo de oxígeno, un átomo de hierro, como los bioelementos que vimos en el primer tema,
Después le sigue el nivel molecular. Como ya saben, las moléculas consisten en la unión de diversos átomos diferentes, como por ejemplo cuando vimos las moléculas orgánicas y las moléculas inorgánicas, refiriéndome a el agua, las sales minerales, en el caso de las orgánicas, y de los lípidos, carbohidratos, refiriéndonos a los que son las moléculas orgánicas. Posteriormente vienen los organelos o orgánulos celulares, que en sí a veces no lo consideran como uno de los niveles de organización, pero que está entre el camino o ese paso de transición entre las moléculas y las células. Posteriormente sigue el nivel celular, como ya sabemos, es la unidad más pequeña de la vida. Después el nivel tejido, ya les mencioné que las células se organizan para formar los tejidos, como por ejemplo el tejido nervioso, el tejido muscular. Posteriormente el nivel órgano, que está formado por los diferentes órganos del cuerpo. Después el nivel sistema, que es cuando un grupo de órganos se juntan para cumplir una función determinada. También nos podemos referir al nivel de organismos como organismos multicelulares, ¿ok? Porque ya un organismo como los que vemos en estos niveles de organización es un organismo conformado por varias células. Luego nos vamos al nivel de especie, se los mencioné antes como individuo. Después al nivel población, que es un conjunto de individuos de la misma especie. Después al nivel comunidad, que son dos o más poblaciones que conviven entre ellas. El nivel ecosistema, que es una comunidad en las que son comunidades que se pueden relacionar entre ellas. Posteriormente el nivel bioma. En el nivel bioma se encuentran los ecosistemas que son grandes, pues, y que están asociados a diferentes características ambientales. Y por último, el nivel biosfera, considerando la biosfera como la parte habitada de la Tierra por seres vivos. Ahora bien, y finalmente, la biología es una ciencia que abarca el estudio de muchas cosas. Como verán, abarca el estudio de todo lo relacionado con los niveles de organización de los seres vivos que vimos en la clase de hoy. Cada nivel de jerarquía de los niveles de organización representa un incremento en la complejidad de organización, estando cada objeto compuesto por unidades básicas del nivel anterior. Sin este grado de organización sería un poco más complejo estudiar los fenómenos físico-químicos, por ejemplo, en enfermedades.